Hola, ¿qué tal? Ahora que estamos en septiembre, eso significa que ya va terminando el verano y dentro de poco vamos a entrar en el otoño. En octubre o en noviembre estaremos en pleno otoño, así que había pensado que os podía traer un libro de lecturas más otoñales que van más con las vibras de esta estación y que me parecen perfectas para leer en otoño. Yo soy una de esas lectoras que va mucho con las estaciones, de hecho a mí me encantan este tipo de vídeos recomendando lecturas otoñales, lecturas para primavera, lecturas para el verano. Entonces había pensado que podía traer un vídeo de este estilo al canal. No sé vosotros, pero a mí en verano me apetece leer este tipo de lecturas que son más ligeras, más frescas, que son muy rápidas, este tipo de libros que te atrapan desde la primera página y que ya no puedes soltar hasta el final, que son perfectos para leértelos en una tarde en la playa o en la piscina. Lecturas más rápidas y más ligeras. Ahora que está empezando el otoño, la verdad es que mi mood como lectora cambia un poco, entonces quería traeros, ya os digo, una serie de recomendaciones un poco más acorde a la nueva estación. ¿Qué criterios me he basado para traeros esta serie de libros? Pues la verdad es que unos que me he inventado, porque la verdad es que no son unos libros que sean estrictamente otoñales o que transcurran en otoño o que tengan una atmósfera 100% otoñal, pero sí que son libros que por unas razones u por otras pues a mí me pegan para leer en estos meses. Los criterios en los que me he basado son, por un lado, el tipo de trama que tienen estos libros y por otro lado, el cómo están escritos o el tipo de atmósfera que tienen. Por un lado, he elegido libros que tienen tramas un poquito más densas, un poco más profundas, con más pozo, podríamos decir que un poco más oscuras que el tipo de libros que yo, por ejemplo, suelo leer en verano o que me pegan más para leer en verano. Ahora que llega el otoño me apetece leer este tipo de libros que ya tienen una trama pues con un toque un poco más dramático, un poco más trágico, un tipo de libros que tienen un toque un poquito más oscuro que esas lecturas tan frescas y tan veraniegas. La mayoría de los libros que os he traído son recomendaciones que tienen un toque un poco más triste, un poco más melancólico, tramas un poco más pesadas y que a mí me parecen que van muy acorde con esta estación. Por otro lado, también os he traído libros en base un poco a la atmósfera que tienen. En otoño me suelen gustar libros que son un poco más envolventes, en los que a lo mejor está un poco más presente la naturaleza, las descripciones. Entonces también me he basado en esto a la hora de traeros estas 5 recomendaciones. Así que sin más dilación, vamos a empezar. La primera novela de la que os quiero hablar es La sangre, de Elena Quiroga. Os dejaré por aquí la portada, ya que no lo tengo en físico. Es un libro que me he leído este año y la verdad es que ha sido toda una sorpresa. La sangre es una saga familiar que nos va contando la historia de varias generaciones de personajes. Lo que me llamó más la atención de la historia es que quien narra la vida de estos personajes es nada más y nada menos que un árbol, un castaño, que se encuentra en el jardín de esta gran mansión o este gran pazo donde van a ir viviendo las diferentes generaciones de abuelos, hijos y nietos. Como ya os podréis imaginar, con esta premisa, la voz narrativa del libro es muy original. Creo que la autora hace un trabajo increíble a la hora de meterse en la piel o la corteza de este árbol y creo que consigue totalmente transmitir que la historia realmente está contada desde el punto de vista de un árbol. Es un libro en el que, por tanto, están muy presentes los cambios de estación. Hay muchas descripciones sobre la naturaleza, sobre el jardín de este pazo. Desde el punto de vista de este árbol, el paso del tiempo al final se mide a través del paso de las estaciones. Entonces, tenemos muchas descripciones de cómo cambia la tierra, de cómo cambian los árboles, tenemos descripciones del mar, de las flores. Entonces, en este sentido, también es un libro bastante envolvente y bastante atmosférico. Por otro lado, la trama también ya tiene ese toquecito un poco más dramático, un poco más oscuro, que como ya digo, me pega mucho para empezar a leer ahora a finales de septiembre, octubre o incluso ya noviembre. Como ya digo, nos va a contar la historia de esta familia y vamos a encontrarnos con un rango de personajes muy diferente. Elena Quiroga, la autora de este libro, nos presenta personajes muy grises, con muchas luces y sombras, con muchas contradicciones y muchos de ellos ni siquiera van a ser agradables de primeras. Pero sí que es cierto que la autora consigue algo único, que es que al final te terminan importando todos los personajes, incluso en los que no son tan amables de primeras, si consigues empatizar con ellos, si consigues ver sus luces y que por lo menos te importen o te generen emociones.
Creo que es un libro que está escrito de una forma increíble, como ya digo, es muy original y creo que la autora tiene muchísimo talento. Yo la verdad es que no me explico cómo esta autora es tan desconocida, yo no la conocía antes de leer La sangre y desde luego quiero seguir leyendo cosas de ella. Ya para concluir, añadir que el final me pareció la guinda del pastel, me sorprendió muchísimo y me pareció la mejor manera de terminar esta historia. El siguiente libro del que os voy a hablar es Hamnet de Maggie O'Farrell. Este libro cuenta la historia personal de Shakespeare y su familia. Concretamente, la verdadera protagonista de Hamnet es la mujer de Shakespeare en este caso, que es Agnes. Shakespeare y su mujer perdieron a uno de sus hijos, el pequeño Hamnet, y que es de hecho en este hijo en el que Shakespeare se basa para después escribir su famosa obra de Hamlet. Esta es la historia que nos va a contar este libro. Es una historia de duelo, de pérdida, como ya digo, es un matrimonio que se enfrenta a una situación muy dura y muy trágica como es la muerte de un hijo, además de un hijo tan joven, y esta va a ser la trama del presente. Está marcada por la tragedia, marcada por la tristeza, es una trama mucho más pesada y mucho más oscura. En la trama del pasado, la autora nos va a contar cómo se conocen Agnes y Shakespeare y un poco cómo es el comienzo de este amor y de esta relación, cómo sientan las bases para lo que después será su matrimonio y cómo construyen una vida juntos. La trama del pasado es un poco más feliz que la del presente, pero el lector ya anticipa la tragedia. Entonces es muy melancólico ver estos momentos más felices del pasado en contraposición con ese presente tan trágico que se nos presenta. Una cosa que me llamó mucho la atención es que a lo largo del libro creo recordar que no se menciona el nombre de Shakespeare ni una sola vez. Creo que se refieren a él todo el rato como el poeta, el escritor, pero nunca dicen su nombre. Esto hace hincapié en el hecho de que la protagonista de este libro realmente es ella, es Agnes, es la mujer, y todo está escrito desde su perspectiva y no tanto desde la perspectiva de Shakespeare. Creo que la decisión de no mencionar el nombre de Shakespeare es muy acertada porque así la autora consigue que el personaje de Agnes no se vea eclipsado, ¿no?, por la figura de su marido, que al final es una figura tan famosa y tan grande en el mundo de la literatura. Hamlet me parece un libro perfecto para leer ahora que empieza el otoño, como ya veis, una trama bastante más trágica, bastante más oscura, y además la pluma de la autora también es bastante descriptiva, es bastante envolvente, sin hacerse pesada para nada, porque creo que es un libro que tiene muy buen ritmo, que se lee de una forma bastante ligera, pero sí que es verdad que presta atención a los detalles, que tiene descripciones vívidas, que la atmósfera también te atrapa, entonces por eso me parece perfecto para esta serie de recomendaciones. Vamos a seguir con un poquito de fantasía, que es uno de mis géneros favoritos, y para eso os he traído De conjuros y otras penas, de Angela Slater. Esta edición es la de Duermevela, que a mí es una editorial que me encanta, entonces no he podido resistirme a traérosla. De conjuros y otras penas es un libro que cuadra perfecto para esta época del año, porque es un relato corto, como ya veis, no tiene muchas páginas, tiene 150 páginas aproximadamente, y es un relato sobre brujas, que va como anillo al dedo. En este libro tenemos a nuestra protagonista, que es la bruja Paciencia. Paciencia es una de esas brujas que a mí me encantan, una de esas brujas que vive en un pueblecito con tintes de la Europa medieval, totalmente fantástico, claro. Ella vive en su cabaña dedicada a sus conjuros, a sus pócimas, a sus remedios. Es una especie de bruja curandera, de esto que sirve para todo. Este tipo de personajes a mí me gustan muchísimo. Y mantiene una relación un poco de amor-odio con los otros habitantes del pueblo. El resto de los habitantes, por un lado, buscan la ayuda de Paciencia para ciertas cosas y por otro lado, la temen. Esta tensión va a alcanzar su punto álgido en el comienzo de esta historia, que es cuando otra bruja más joven llega al pueblo y digamos que va a poner todo un poquito patas arriba. Este es un relato corto que me gustó muchísimo. A mí me suele pasar con los relatos cortos que a veces me parece que tienen demasiadas pocas páginas y eso hace que muchas veces la historia se me quede un poco corta, un poco superficial o tengo la sensación de que no ha dado tiempo a profundizar bien en los temas del libro. Pero esto no sucede en absoluto con De conjuros y otras penas. De hecho, al contrario, creo que tiene mucho mérito que en tan pocas páginas la autora consigue presentarnos unos temas en los que profundiza lo suficiente. Creo que tiene mucho mérito que en tan pocas páginas la autora consigue tratar los temas de una forma bastante profunda, pero al mismo tiempo dejando espacio para que el lector saque sus propias conclusiones y deja espacio para la imaginación. Y también es capaz de en muy poco tiempo presentarnos unos personajes muy carismáticos y muy grises. En muy poco tiempo la autora consigue presentarnos unos personajes muy grises, especialmente el personaje de Paciencia me gustó mucho, tiene cierto toque humorístico que le da un toque un poco más ligero a la historia
y además es un personaje que me gustó mucho, hace lo que necesita para sobrevivir y eso, bueno, pues no siempre es lo más ético o lo más moral. Entonces en ese sentido es un personaje muy gris, pero muy real y muy humano. Desde luego a mí me encantó. De Conjuros y otras penas es un relato sobre mujeres, es un relato sobre el poder, sobre el miedo, sobre la magia. Trata muchos temas, como ya digo, y deja muchas preguntas también abiertas, ¿no? para el lector. Da la sensación de que detrás de estas páginas hay un mundo mucho más amplio de lo que se nos da a ver aquí. Eso es algo que en un relato corto siempre se agradece mucho. En definitiva, De Conjuros y otras penas, totalmente recomendado para leer ahora en otoño. No puede haber una lectura para mí más perfecta que esta. Es cortita, sin ser superficial en absoluto, y trata el tema de brujas, que para leer en otoño me parece estupendo. El siguiente libro es un libro muy particular que leí ya hace unos años, que es Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá. Este es un libro muy cortito y también bastante original. Yo lo vi recomendado, creo que en algunos canales de YouTube, y empecé la lectura sin saber muy bien qué esperar, pero la verdad es que es un libro que me fascinó por completo. Canto yo y la montaña baila se sitúa en los Pirineos españoles y nos presenta una serie de relatos conectados entre sí. Es un libro en el que el principal protagonista es la naturaleza. Sin embargo, no es una naturaleza tan exótica y tan fresca que puede recordar más a la primavera o al verano, sino que es una naturaleza más lluviosa, más tormentosa, más oscura. A mí por lo menos me daba unas vibras muy de otoño, invierno, ese tipo de clima más del norte presente en la montaña, en los bosques tan densos. Cada uno de los relatos de este libro está escrito desde un punto de vista diferente y ya os digo que los puntos de vista son muy variados y muy originales. Tenemos puntos de vista de personajes humanos que viven en uno de estos pueblitos del Pirineo, por supuesto, pero también tenemos otros puntos de vista, como por ejemplo animales, árboles, flores, la propia tierra, la propia lluvia, elementos de la naturaleza. Esto me encantó, me pareció una decisión muy original y de hecho me recuerda un poquito al libro que os he comentado antes de La sangre, de Elena Quiroga, que también está escrito desde el punto de vista de un árbol, pueden tener ese punto en común. Pero la verdad es que este tipo de lección es algo que he visto en muy pocos libros. Si queréis un libro en el que la naturaleza esté tan presente, sea parte de la trama, sea prácticamente la protagonista principal, este sin duda es vuestro libro. Hay muchos capítulos, cada capítulo es un relato, que son simplemente descripciones de la naturaleza. Son descripciones totalmente vívidas, totalmente sensoriales. La autora nos describe los colores, los olores, las sensaciones. La verdad es que es una maravilla. Entonces, en ese sentido, no es un libro que tampoco tenga muchísima trama o que pasen muchísimas cosas. Es desde luego un libro atmosférico y sensorial y te tienen que gustar mucho las descripciones y este tipo de historia para disfrutarlo. A pesar de que son relatos cortos, hay un hilo conductor de todos los relatos. Esto me gustó, a mí la verdad es que en los relatos cortos me gusta muchísimo cuando hay un punto en común en todos ellos o todos están relacionados. Esto fue algo que pensé que no pasaría en Canto yo y la montaña baila, pero sí pasa y es algo que me sorprendió muchísimo para bien. El final también me sorprendió, me llevé alguna sorpresita y creo que vosotros si lo leéis también os la llevaréis. Entonces la verdad es que me parece una novela redonda. En último lugar, os quiero mencionar dos lecturas que no son libros tan atmosféricos ni tan descriptivos como estos tres que os he mencionado. ¿Estos tres o estos cuatro? Perdón, estos cuatro libros que os he mencionado antes, pero sí que cumplen la premisa de tener una trama un poco más dramática, un poco más dura, que a mí me parece que pega ya ahora que se termina el verano. Los libros son En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong. Bueno, no sé si se pronuncia así, me perdonaréis. Y el segundo, que voy a pronunciar todavía peor, es Rup, de Kim Thuy. Empezaré hablando de En la Tierra somos fugazmente grandiosos. En este libro, nuestro protagonista es un emigrante vietnamita que vive en Estados Unidos. Su familia llega a Estados Unidos huyendo de la guerra de Vietnam y de la situación allí. Y nos habla tanto de su vida en Estados Unidos, el protagonista concretamente sí nace en Estados Unidos, como la vida de sus abuelos y de sus padres que tuvieron que huir de Vietnam y emigrar a Estados Unidos. Este libro habla de la brecha generacional, habla de los traumas generacionales, habla de la guerra, por supuesto, habla sobre lo que significa emigrar y en muchas ocasiones la tristeza y la miseria que eso trae. La verdad es que es un libro devastador, es un libro sobre cómo los traumas del pasado siguen influyendo en las generaciones presentes. Es un libro que no es alegre, no es fácil de leer y los temas que tratan ya digo que son bastante duros.
Sin embargo, la forma en la que está escrito es absolutamente hermosa y poética. La verdad es que cada frase de este libro de verdad que parece poesía. Es cierto que yo he visto algunas críticas de este libro diciendo precisamente eso, ¿no? Que a veces es un poco demasiado poético, demasiadas florituras, cada frase intenta ser una metáfora, intenta ser algo inolvidable. La verdad es que es totalmente cierto. Si no os gusta este tipo de escritura, pues a lo mejor este libro no es tanto para vosotros. Yo la verdad es que estaba a full con todo. A mí me gustan mucho este tipo de plumas que pueden pecar de ser un poco recargadas, un poco demasiado metafóricas, pero la verdad es que a mí me conquistó totalmente. Me pareció que el libro era precioso, precioso, precioso. Si no recuerdo mal, creo que el autor ha escrito poesía también y eso se nota mucho que su prosa está muy cerca de la poesía. Es una historia devastadora, es una historia muy deprimente, muy triste, pero al mismo tiempo está escrito con una sensibilidad que os va a llenar de emociones. Un poquito en la misma línea y hablando de los mismos temas tenemos Ru de Kim Thuy. Este libro es más finito, tiene unas 120 páginas, 130, la verdad es que se lee de una sentada y trata un tema muy parecido al del libro anterior y es que en este caso también tenemos a una protagonista vietnamita que huye de Vietnam, en este caso sí es ella la que tiene que emigrar, no tanto su familia, sino ella misma sufre este desplazamiento. En el caso de la protagonista de Ru, ella emigra a Canadá. No es un libro autobiográfico, Ru, pero sí es cierto que esta historia comparte muchos puntos en común con la propia historia de la autora, ya que ella también es vietnamita y también emigró en su momento a Canadá. Este libro, por lo tanto, tiene algunos temas en común con En la Tierra somos fugazmente grandiosos, por supuesto. Habla de la guerra, habla de emigrar, habla de llegar a un país que no es el tuyo y empezar desde cero. Habla también de esa brecha entre madres e hijas, esta vez un poco desde el otro lado, porque en este caso es nuestra protagonista quien experimentó su infancia en Vietnam y quien ahora tiene que vivir en Canadá y son sus hijas las que nacen directamente en Canadá. Mientras que en la Tierra somos fugazmente grandiosos pasaba al contrario, que es el protagonista, quien es hijo de emigrantes y nos contaba un poco desde el otro punto de vista esta brecha, ¿no?, entre abuela, hijos y nietos. Ru también comparte otra característica con el libro anterior y es que también es un libro muy poético. Es cierto que no es tan recargado ni metafórico como el libro anterior, en ese sentido la autora tiene una pluma un poco más sencilla, un poco más simple, sin tantas vueltas, pero sí que comparte ese aspecto tan poético. La verdad es que está lleno de frases preciosas, frases que te tocan el corazón, frases que a lo mejor son cortas, a lo mejor no tienen muchas florituras, pero desde luego dan en el clavo. En ese sentido, aunque también es un libro duro, que trata temas duros y que deja pozo, es muy bello la forma en la que está escrito. También en Ru encontramos un toque un poco más positivo porque la experiencia que vive esta protagonista y yo creo que la autora emigrando a Canadá, desde luego que es mucho mejor que la experiencia que tenemos de emigración a Estados Unidos, que es el caso que teníamos en este libro. La verdad es que ambas experiencias son totalmente distintas y en ese sentido creo que este libro es mucho más depresivo y mucho más pesimista que el de Ru. Entonces, bueno, aunque ambos comparten puntos en común, creo que os gustará más En la Tierra somos fugazmente grandiosos, sí, como yo, os gustan esas plumas mucho más poéticas, mucho más recargadas. A mí la verdad es que cada frase de este libro me enamoró y si queréis una historia dura, dura, en la que cuesta encontrar un poco la esperanza. Ru, en cambio, es una historia un poco más cortita, se lee en un suspiro, es una historia un poquito más positiva, además de que también habla de esta huida de la guerra, de lo que significa ser un refugiado, que es terrible, que no es tan oscuro como el libro anterior, y además la pluma es un poco más sencilla y más directa al grano, a pesar de que comparte este tono poético y bello, a pesar de pues un poco los dramas que cuenta la historia. Bueno, y estos serían todos los libros que quería traeros en esta serie de recomendaciones. Como veis, bueno, me he ido a lecturas ya un poco más dramáticas, un poco más oscuras. A mí la verdad es que cuando empieza el otoño me empiezan a apetecer ya libros de este estilo. Os he traído algunas recomendaciones un poco más atmosféricas en las que priman las descripciones, algo que a mí también me gusta mucho encontrar en una novela. Entonces, nada más por este vídeo. Contadme en los comentarios si habéis leído alguna de estas lecturas, si no, o si os llaman la atención y planeáis leerlas en este otoño 2025. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.